Buenas tardes, buenas mañanas. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con vosotros y estar aquí para mí es estar en casa, porque aunque hay muchas caras nuevas que no os conozco, hay muchos que habéis participado y que conocéis y que nos conocéis de mucho, ¿no? Y bueno, para que los que no me conocéis, pues como ha dicho Boris, mi nombre es Tere. Yo soy de Málaga, sé que no lo parezco, ¿vale? Pero soy de Málaga, los aseguro que soy de Málaga. Y con Natán, ¿no? Llevamos el ministerio en el Camino de Santiago y tengo 3 hijos. Creo que hay una foto por ahí, ¿verdad? Pero bueno, para que un poco conozcáis, para los que no nos conocéis, un poco de nuestro entorno y nuestra familia. Y bueno, pues sí, soy de Málaga. Conocí al Señor cuando tenía 16 años y muchos de vosotros me habéis visto crecer. Sabéis mucho de nuestra historia, ¿no? Y llevamos ya 10 años viviendo en Galicia. Esos son nuestros hijos. Carlos, el morenito, el mayor, que tiene ya 28 años. El mes que viene cumple 29. El de acá, Paulo, que tiene 27, y el Peque, que tiene 9, que cumplirá este año, en octubre cumplirá 10. Entonces, verles así, ¿verdad?, tan mayores, a los que lo conocéis cuando he visto, pues es otra vez una gratitud del Señor, ¿no? Como el Señor ha sido fiel y sigue siendo fiel, ¿no?, en nuestras vidas. Como me conocéis también, este no es mi lugar favorito, ni como dicen vulgarmente, esta no es mi playa. Pero cuando Boris me dijo de compartir, sí quería compartir porque para mí soy familia. Entonces me siento en casa compartiendo, ¿no? Y como tampoco soy ninguna teóloga, ¿vale?, ni una estudiosa aquí, gente muy estudioso de la Biblia, que me imponéis mucho, ¿vale? Así que voy a hablaros un poco de mi corazón, un poco de las cosas que Dios también me ha ido enseñando, la que me ha ido mostrando en ese tiempo, pero he orado mucho esta semana: Señor, ¿qué tienes para la iglesia? ¿Qué es tu palabra, ¿no?, para esta iglesia? Y quería compartiros unos versículos. Bueno, realmente no son unos versículos, son 2 pasajes. Y uno está en Marcos, capítulo 8. Y os pongo un poco en contexto. En Romanos capítulo 8, ¿verdad?, vemos a Jesús en el apogeo de su ministerio. Jesús ya ha empezado su ministerio con milagros, con sanidades, con libertaciones. Acaba de alimentar a los 5.000, ¿verdad?, de una manera milagrosa. Ha sanado enfermos. Y quiero traeros al pasaje. Vamos a leer el 8, es un poquito largo, del 1 al 23, pero creo que vale la pena, ¿vale? Dice: en uno de estos últimos días se reunió una gran multitud, y de nuevo la gente quedó sin alimentos. Y Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión por ellos. Han estado aquí conmigo durante 3 días y no les queda nada para comer. Si los envío a sus casas con hambre, se desmayarán en el camino, porque algunos han venido desde muy lejos. Sus discípulos respondieron: ¿cómo vamos a conseguir comida suficiente para darles de comer aquí en el desierto? ¿Cuántos panes tienen?, le preguntó Jesús. 7 panes, contestaron ellos. Entonces Jesús les dijo a la gente que se sentaran en el suelo. Luego tomó los 7 panes y dio gracias por ellos, los partió en trozos y se los dio a sus discípulos, quienes repartieron el pan entre la multitud. También encontraron unos pescaditos, así que Jesús los bendijo y pidió a sus discípulos que los repartieran. Y todos comieron cuanto quisieron. Y después los discípulos recogieron 7 canastas grandes con la comida que sobró. Ese día había unos 4.000 hombres en la multitud, y Jesús los envió a sus casas luego de que comieron. Inmediatamente después subió a una barca con sus discípulos y cruzó a la región de Dalmanuta. Cuando los fariseos oyeron que Jesús había llegado, se acercaron y comenzaron a discutir con él para ponerlo a prueba. Exigieron que le mostrara una señal milagrosa del cielo que demostrara su autoridad.
Cuando Jesús oyó esto, suspiró profundamente en su espíritu y dijo: ¿por qué esta gente sigue exigiendo una señal milagrosa? Les digo la verdad, no daré ninguna señal a esta generación. Luego regresó a la barca y los dejó y cruzó al otro lado del lago. Pero los discípulos se habían olvidado llevar la comida y solo tenían un pan en la barca. Mientras cruzaban el lago, Jesús les advirtió: atención, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Y al oír esto, comenzaron a discutir entre sí, pues no habían traído nada de pan. Jesús supo lo que hablaban, así que les dijo: ¿por qué discuten por no tener pan? ¿Todavía no saben ni entienden? ¿Tienen el corazón demasiado endurecido para comprenderlo? ¿Tienen ojos pero no pueden ver? ¿Tienen oídos pero no pueden oír? ¿No recuerdan nada en absoluto? Vamos a quedarnos ahí en un momento. Y una cosa que me impresiona de la Escritura y de Jesús es que Él no ocultó la realidad de lo que estaban viviendo los discípulos, ¿verdad? Y a veces vemos a los discípulos y les vemos como superhéroes, pero eran gente de carne y hueso, ¿verdad? Como nosotros, y también con muchas dudas, preguntas y debilidades, igual que nosotros, ¿no? Y fijaros que en el pasaje Jesús había alimentado a los 5.000. En este pasaje alimenta a 4.000, van en la barca, sobra un montón de pan. Los discípulos se despistan, no cogen pan ninguno y se ponen a discutir. No te había tocado a ti, tú no te lo has llevado, lo tenías que haber llevado tú, ¿no? Es decir, la situación sería algo así. Y cuando Jesús le habla de la levadura de los fariseos y de Herodes, ellos en vez de pensar que les estaba hablando otra cosa, pues piensan: ay, nos está acusando, nos está diciendo, mira, no habéis traído el pan. No, estaban más perdidos que el barco al arroz. Y Jesús, ¿verdad?, les llama y les llama la atención. ¿No recuerdan nada en absoluto? Y acababan habían cruzado el lago, no le había dado tiempo ni, yo qué sé, no es que no ha pasado varios días, ¿verdad?, que nosotros nos olvidamos con facilidad, pero bueno, es que pasó hace un ratito, ¿no? Pero recordar, ¿verdad?, y venir aquí a Málaga y veros a vosotros, para mí es ese recordar, ese echar la mirada atrás, ese ver, ¿no? Y una parte del Camino de Santiago que nosotros, el ministerio que desarrollamos, os quería mostrar un mapa, que es la siguiente foto, Daniel. Y es que para ir al Camino de Santiago, no sé cuántos estáis muy familiarizados con ello, pero hay muchas rutas. Y cada uno elige la ruta que quiere tomar, ¿verdad? La nuestra, donde nosotros estamos, se encuentra esa verde, le llaman la ruta del Camino francés. Y esa ruta, pues claro, no se puede hacer de golpe, ¿no? Entonces está dividida en etapas. La siguiente foto. Esa es, bueno, está muy despixelada, lo siento porque la aumenté, pero ese es donde nosotros estamos, ¿verdad? El camino es Ligonde. Pero una de las cosas que pasa cuando estás haciendo el camino, que también la peregrinación y la vida, ¿verdad?, tienen mucho que ver, es que cuando llevas mucho andado, pues llega un momento que te dices: ¿y ahora cómo sigo, no? Entonces, a veces es bueno pararte y mirar atrás. Y esa es la siguiente foto que os quiero enseñar. Y es ver los recorridos, lo que he andado. Porque es fácil llegar a un punto y quedarte como estancado, ¿no? ¿Y ahora cómo sigo? ¿Y ahora dónde voy, no? Pero mirar atrás de una manera sana, ¿no? Y ver cuánto he recorrido. Es la siguiente foto, Daniel, si puedes. Nos ayuda a ver la bondad y la fidelidad del Señor, ¿verdad? Y aquí Jesús les llama a los discípulos a: ¿no recordáis nada? Y sigue diciendo en el versículo 19, dice el anterior: ¿no recuerdan nada en absoluto? Cuando alimenté a los 5.000 con 5 panes, ¿cuántas canastas con sobras recogieron después? 12, contestaron ellos. Y cuando alimenté a los 4.000 con 7 panes, que lo acababa de hacer, ¿verdad? ¿Cuántas canastas grandes con sobras recogieron? 7, dijeron. ¿Todavía no entienden?, les vuelve a preguntar, ¿verdad? Y cuando tenemos esa vista, ¿no?, miramos atrás y recordamos, encontramos que nuestras mayores alegrías y decepciones, ¿verdad?, son con las relaciones.
Yo miro a cada uno de vosotros y veo lo que nos habéis bendecido en nuestras vidas, lo importante que habéis sido. Pero es verdad que también, ¿verdad?, vemos a personas o relaciones que también han sido, ¿verdad?, difíciles y que nos han producido dolor y nos han producido quebrantamiento. Yo os miro y estoy súper agradecida por esa iglesia. Esta iglesia ha hecho mucho de parte del carácter y de quién soy yo. Y vosotros sois parte de eso, ¿no? Y me siento súper agradecida por vuestras vidas de cada uno de vosotros. Pero es verdad que también tenemos que celebrar eso, celebrar cómo eso ha sido importante para nosotros. Pero al mismo tiempo reconocer también lo que no ha sido así, lo que nos ha producido dolor. Porque las decisiones de los cercanos, ¿verdad?, aunque no tenemos cómo nosotros dominarlas, nos afectan. Y nos afectan mucho. Y creo que en este pasaje donde los discípulos están con el Señor, los discípulos no son solamente espectadores, son participantes con Jesús de lo que estaba haciendo. Igual que Él nos llama a nosotros a ser participantes, ¿no? Y el dolor y el quebrantamiento también hace parte. Y a veces pensamos que como cristianos, ¿no? Eso, bueno, pues no lo miramos mucho y seguimos adelante, pero no es que nos quedemos allí paralizados en aquello que pasó, pero es mirarlo y llevarlo delante del Señor y decir, Señor, esto me produjo dolor, esto me hizo, no sé, tener reparos, tener miedos, me causó en el camino que me tuviera que parar porque me dolió un pie, porque no pude caminar, ¿no? Y llevarlo delante del Señor y dejarlo allí, porque si no podemos reconocerlo, tampoco lo podemos perdonar, porque no lo hemos reconocido. Y para que podamos perdonarlo, necesitamos reconocerlo, cómo esas cosas afectaron. Y creo que todos tenemos en nuestra vida, ¿verdad?, relaciones que nos han afectado, igual que nos han afectado de forma muy positiva, tenemos otras que nos han afectado de no tan positivo. Pero para continuar la etapa, creo que necesitamos descargarnos de esa parte emocional, descargarnos de eso. En el Camino de Santiago es algo muy curioso. Hay momentos que claro, vas con tu mochila y puede llegar un momento que no puedes más con la mochila. Y hay algunos servicios de taxi que te llevan la mochila. Y es chulo, ¿no? Que ya no puedo más con la mochila, sigo caminando, pero me llevan la mochila. Pero es que Jesús hace eso con nosotros. Muchas veces nos dice, deja que yo te lleve la mochila. Ahora no es tiempo de que la cargues, es tiempo de que yo la cargue por ti, ¿no? Y es una vez más ese aprender a perdonarnos a nosotros mismos. Porque a lo mejor, los que me conocéis sabéis que soy súper indecisa. Yo tomo un camino, primero porque no tengo sentido de la orientación, ¿vale? Me pierdo en lo más grande. Pero por otro lado también es porque cuando tomo un camino me paso un rato pensando, bueno, ¿y si tenía que haber tomado el otro? ¿Y si este no era el mejor? ¿Y si aquel no era más allá? Y a todos en nuestra vida, en algún momento de nuestra vida, tendemos a mirar atrás y pensar, en ese sitio me equivoqué, tenía que haber tomado otro lado, tenía que haber cogido otra intersección. Pero llegado a un punto tampoco importa, es decir, estamos donde estamos, ¿verdad? Y aceptamos que sí, que quizás nos equivocamos en eso, pero Dios sigue teniendo su misericordia, su fidelidad, sigue siendo renovada hoy y sigue siendo buena hoy, porque Él es soberano, por encima de nuestras decisiones. Eso no quiere decir que digamos, toma cualquier decisión y ya. No, pero también nos redime nuestro propio, porque nuestros principales acusadores muchas veces somos nosotros mismos. Y somos los que nos culpamos más a nosotros mismos de dónde nos equivocamos, de las decisiones que tomé, si abandoné mi fe, o incluso si abandoné mis valores o mi compromiso con el Señor. Y quizá en el camino lo hice, pero Dios sigue redimiendo mi vida, no solo cuando, en mi caso, me convertí hace 16 años, lo sigue haciendo hoy, que tengo 51, y sigue redimiendo mis fracasos. Y Él es mayor que nuestros fracasos, mayor que nuestras malas decisiones, mayor que en el lugar donde perdimos el norte y no encontramos la flecha y cogimos otra flecha. Él sigue teniendo esa misericordia y bondad sobre nuestras vidas. Y también necesitamos tenerla nosotros, sobre nosotros mismos, ¿no? Y dejar que Él sea ese soberano. Al mirar atrás, también encontramos mucho de gratitud, ¿verdad? Gratitud porque Dios ha sido bueno.
Y sí, ahora os pido que miráis un poco en vuestras vidas y sacar esos momentos donde habéis visto esa bondad milagrosa del Señor, ¿verdad? Vemos aquí los discípulos, un capítulo antes habían sanado a un sordo, había a una mujer gentil, ¿verdad?, que le pide también que le ayude, le había ayudado. Es decir, hay mucho. Y decimos, ¿cómo los discípulos seguían sin creer o no se daban cuenta? Pero nosotros también. Si miramos atrás, vemos cómo el Señor ha sido bueno en mi vida, cómo el Señor ha sido fiel, cómo el Señor ha hecho milagros en situaciones físicas, emocionales, económicas. El Señor ha sido bueno y sigue siendo bueno. No solamente lo fue en el pasado, sino que sigue siendo bueno. Y es una conciencia profunda que su gracia nos ha cubierto. Y nos ha cubierto de manera abundante. Hemos cantado, ¿verdad?, que su gracia rebosa y nos ha rebosado. Y para esto necesitamos esa humildad, de ser humildes delante del Señor y decir, Señor, este soy yo. Y tener esa conversación sincera con nuestro Hacedor. Pero al mismo tiempo también, de esa otra parte, tengo una amiga que siempre dice que nosotros tenemos nuestro brillo y nuestra sombra. Y es cierto, y tenemos mucho de brillo, pero tenemos mucho también de sombra, ¿verdad? También reconocer delante del Señor, pues esa oración que no contestó y que hasta el día de hoy no la entendemos por qué no la contestó, pero no la contestó. Los miedos, incluso en pedir anhelos profundos, porque en el pasado hubo cosas que no pasaron como yo pensaba. Y eso a veces hace que nos limite a ver que puede seguir haciéndolo hoy y que lo puede hacer con mucha más fuerza. Y entonces os quería llevar al segundo pasaje que quería compartir con vosotros, que es otra vez Jesús con sus discípulos, pero ahora ahí estaba en medio de su ministerio. Y en medio de su ministerio Él les recordó, traer a la memoria. ¿Todavía no lo entendéis? Y ahora os llevo al último capítulo del Evangelio de Juan, cuando ya Jesús ha resucitado, y vemos a unos discípulos que de pronto Jesús se les apareció. Y dice en el capítulo que era la tercera vez que se aparecía. Así que vamos a leerlo unos versículos. Más tarde, dice en el capítulo 21, en el versículo 1, Jesús se apareció nuevamente a sus discípulos junto al mar de Galilea. Este es el relato de lo que sucedió. Varios de sus discípulos se encontraron allí. Simón Pedro, Tomás, el que apodaban el gemelo, Natanael de Caná, de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Y Simón Pedro dijo, me voy a pescar. Y paramos un momentillo ahí en el me voy a pescar, porque ese me voy a pescar es como, no aguanto más. Ya las expectativas que tenía, lo que yo pensaba, no ha pasado. ¿Y ahora qué? Y os quería llevar a esa siguiente foto. Ayer o antes de ayer hablaba con Daniel, que era lo que más me costaba de Galicia. ¿Y sabéis lo que más me cuesta de Galicia? Es la falta de este sol que vosotros estáis hartos de él, ¿vale? Es esta niebla. En Galicia la niebla es como parte de la vida, ¿vale? Pero es que no ves 2 palmos, es que no ves nada, ¿vale? De pronto es como te levantas y lo que era un camino conocido es una niebla profunda que te cuesta pues andar, ¿vale? Y cuando veis la niebla, ¿qué os viene a la mente y a la cabeza? ¿Qué os atrae? ¿Qué trae al corazón la niebla? A mí me produce mucha inquietud, porque de pronto un camino que era conocido ya no lo es. Me produce confusión, me produce dudas. Y como estábamos hablando antes de las etapas del camino, hay etapas que se acaban y etapas que comienzan, y en medio de esa etapa, entre una que acaba y otra comienza, ¿qué es lo que hay? Más de niebla, más de confusión, más de no saber. Y como ya tengo los 51, estoy en la etapa esa de los 50, he estado mucho en ese tiempo y sigo estando, ¿vale? No que lo haya resuelto, pero de esa confusión. Señor, sé que una etapa se acaba y que otra empieza, pero ¿y qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Y la siguiente foto que os voy a enseñar, ¿se ve bien?
¿Sí? ¿Qué os produce esa foto? ¿Podéis decirlo? ¿Miedo? Inseguridad. Ajá. ¿Qué más? Es rara, ¿no es rara? Están aquí los tiburones, no sé si los veis, aquí abajo, la tormenta, y ese hombre está ahí tumbado, enganchado con las cuerdas, no sabe muy bien qué, ¿no? Pero yo no sé vosotros, pero yo a veces me he sentido un poco así. Me he sentido un poco como... ¿sabes cuando el Señor le dijo a Pedro, boga mar adentro? Y lo sabemos todo, que guay, ¿no? Boga mar adentro, hubo la pesca milagrosa. Pero yo veo a este hombre y me siento en ese sentido que es cuando Dios te dice, boga mar adentro, y tú dices, no puedo, Señor, no sé cómo lo hago. Y este hombre está rodeado de tiburones, de tormentas, del mar, está ahí tumbado, no sé si tiene las cuerdas liadas en la pierna o no, pero está ahí un poco como en stand-by, en una situación, ¿verdad?, quizá de estancamiento, de aislamiento, de cómo sigo. ¿Qué hago? ¿Peleo con los tiburones? ¿Peleo con la tormenta? ¿Me dejo caer, me dejo ahí quieto y cierro los ojos y que se vaya? ¿O qué hago, no? Y todos tenemos esos momentos, de esas etapas, de esos momentos de la vida que de pronto Dios te dice, venga, vamos. Y tú dices, pero es que no sé cómo lo hago. Es que no sé cómo continúo, ¿verdad? Daniel hacía la introducción, ¿verdad?, de buscar a Dios, de que el Señor está pronto, ¿verdad? Pero incluso hay esos momentos que dice, Señor, ¿y cómo te busco? ¿Y cómo lo hago? En medio de todos estos procesos, creo que una de las cosas que el Señor incluso valora más es nuestra honestidad, de decirle realmente, Señor, no puedo. Sé que me pides que bogue mar adentro, pero no tengo fuerza. O sé que tengo que luchar, pero los tiburones están ahí y yo no tengo más de dónde sacar para luchar contra los tiburones. Mira mi barca, si se está rompiendo, si se está haciendo pedazos, y ahora cómo lo hago, ¿no? Y ser honesto en cuanto a los miedos que me paralizan, las cosas, esas oraciones no contestadas en el pasado, que a veces me condicionan para ver la obra poderosa del Señor en el futuro. Y escuchar, ¿no? En el fondo quiero escuchar que Dios diga de mí, ¿verdad?, buen siervo y fiel. Pero ¿cómo mezclo todo eso, no? Y la realidad es que eso es una realidad, pero que también la otra realidad es que Él sigue siendo fiel y Él continúa sosteniendo nuestro camino. Hemos cantado también eso, ¿verdad?, que Él seguirá siendo Él de principio a fin. Y eso es lo que nos sostiene, no es nuestra fuerza, los tiburones están, la tormenta está, pero Él también está de una manera muy profunda, ¿no? Y quiero seguir leyendo, ¿verdad?, el pasaje en Juan 21 que dijeron los otros discípulos, se unieron a Pedro, ¿verdad? Pedro siempre tenía la iniciativa y todos los demás le seguían, tenía ese impulso, ¿no? Dice, pues nosotros también vamos, y dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Y al amanecer, Jesús apareció en la playa. Pero los discípulos no podían ver quién era. Y les preguntó, amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces Él dijo, echad la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por gran cantidad de peces que contenía. Es curioso, ¿no?, que de pronto otra vez el Señor resucitado, otra vez le vuelve a decir a los discípulos, después de haber pescado otra noche, de que estaban agotados, le vuelve a decir, echar de nuevo la red, ¿no? Y en esos momentos, yo creo que en estos momentos de cuando una etapa de transición, de cambios en nuestras vidas, Dios consolida los aprendizajes pasados.
Los discípulos ya habían aprendido eso, ya habían visto cómo Dios les había provisto en muchísimas ocasiones, como nosotros también hemos visto cómo Dios ha sido fiel y nos ha provisto de todo. Todo, es lo económico, es lo físico, es lo emocional, es lo espiritual de una manera muy profunda, ¿verdad? Y esta vez ni siquiera le dicen nada al Señor, ¿verdad? Como Pedro le dijo, Señor, que hemos estado pescando toda la noche, simplemente lo echaron. Seguimos en el versículo 7, dice, entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, es el Señor. Y cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica porque se había quitado para trabajar y se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Y los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla, porque estaban solos a unos 90 metros de la playa. Y cuando llegaron encontraron el desayuno preparado para ellos, pescado a la brasa y pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, dijo Jesús. Así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla. Y había 153 pescados grandes y aún así la red no se había roto. Ahora acérquense y desayunen, dijo Jesús. Y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿quién eres? Todos sabían que era el Señor. Entonces Jesús les sirvió el pan y el pescado. Y esa fue la tercera vez que se apareció a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Es impresionante, ¿no? Que Jesús no solamente desaparezca, sino que alimente sus cuerpos. Habían pescado toda la noche, tenían hambre, ¿no? Y Jesús los alimentó, ¿verdad? Y no les exigió nada, simplemente les preparó el desayuno. Y para mí es una prueba muy entrañable, ¿no? De que el Señor conoce las necesidades más profundas nuestras, las que nadie quizá conoce, Él las conoce y las suple en abundancia, ¿no? Pero para eso, ¿verdad? Ellos fueron vulnerables, ellos se dejaron y lo obedecieron. Y no sé vosotros, pero seguramente no, pero yo aún sigo luchando con muchas cosas en mi vida, ¿verdad? Que son como un talón de Aquiles, ¿verdad? Algo que si en alguna parte de mi vida es verdad que he encontrado mucho de sanidad, es como seguir luchando con cosas que todavía necesitan una sanidad más profunda, ¿no? Una sanidad mayor en el Señor. Es superar esas desesperanzas de las que hablábamos, ¿no? Aquellas expectativas. Aquí los discípulos tuvieron que superar esa expectativa de que pensaban que Jesús sería otro tipo de libertador, otro tipo de Mesías. Y tuvieron que dejar eso todavía delante del Señor, ¿no? Por otro lado, también dejar de pensar de culpar al otro, ¿no? Como, no, yo esto no lo hago porque Natán debería cambiar, ¿no? Debería cambiar yo, ¿no? O al contrario, de pensar que el mundo tiene la responsabilidad de lo que es mi parte de responsabilidad, ¿no? O en otra parte, los arrepentimientos, ¿no? Las cosas que no funcionaron. Pero aquí, en la siguiente parte que entramos, y ya con eso terminamos, es después de que Jesús les da ese desayuno, le preguntó a Simón Pedro. Y esta parte la conocemos mucho. Bueno, no todo este pasaje lo conocemos mucho porque creo que ha sido muy, muy predicado. Y le dijo a Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Y Pedro le contesta, sí, Señor, tú sabes que yo te quiero. Entonces alimenta a mis corderos, le dijo. Jesús repitió la pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces, cuida de mis ovejas, dijo Jesús. Y le preguntó una tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Y le contestó, Señor, tú lo sabes todo y tú sabes que yo te quiero. Entonces Jesús dijo, entonces alimenta a mis ovejas. ¿Verdad que de todos es conocido que Pedro negó a Jesús, verdad? Y lo negó por 3 veces. Y aquí Jesús le vuelve a reafirmar esas 3 veces ese amor que Pedro tenía por Jesús. Y muchas veces yo me he preguntado, si alguien cercano a mí
¿no?, me traicionara de esa manera 3 veces, yo tendría esa capacidad de perdonarle y no solamente de perdonarle, sino de darle un ministerio público, ¿no?, como fue el de Pedro. Nosotros muchas veces somos mucho más duros, ¿no?, que lo es el propio Dios con nosotros, porque es verdad que las Escrituras no ocultaron que Pedro negó, pero tampoco ocultaron la reafirmación de Jesús pública por 3 veces del amor de Pedro por Jesús, ¿no? Y eso, otra vez, no justifica nuestro pecado, pero sí que hace a Dios soberano y grande por encima de nuestras debilidades, de nuestros talones de Aquiles, de nuestros dolores, de aquello en lo que hemos fracasado, en aquello en lo que no hemos sido capaces o no hemos dado la talla. Pero es que no se trata de nosotros, se sigue tratando de Él. Y eso es lo que muchas veces nos olvidamos, ¿no? Que no se trata de tanto de mí, sino de lo que Él puede hacer a través de mí. Porque si fuera por nosotros, por cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero Él sigue siendo ese Dios que te sigue preguntando, ¿me amas? ¿Realmente me amas? Realmente... y mira que no le dice nada nuevo, ya lo que le había dicho. Apacienta mis ovejas, alimenta mis corderos. Reafirma lo que le ha llamado a hacer. Y para mí vuelve como decía, a ver que en ese momento de la vida, en etapas que terminan y etapas que comienzan, Dios nos da la claridad de conocernos mejor, de sanarnos en profundidad, de llevarnos a un paso más. No es que estamos volviendo atrás, es como una espiral. Y la espiral, en un momento dado, parece que estás bajando, pero en realidad estás subiendo. Lo que pasa es que es necesario esa vuelta de tuerca. Y para dar esa vuelta de tuerca tenemos que ir allí, aunque no nos guste, aunque nos gustaría coger un atajo. Yo creo que a nadie le gusta pasar por la niebla y ni por esos tiempos así, de tiburones, de tormenta. Y hay momentos que parece que se alinean los planetas, ¿verdad? Todo nos pasa, no nos pueden pasar más cosas. Pero en esos momentos es donde se producen también las sanidades más profundas de nuestra alma y donde Dios nos llega a volverte a decir, te sigo amando, sigo contando contigo. El ministerio y las palabras que te di hace 20 años, 30 años, Boris nos hablaba de hermanos de 45 años, ¿verdad? Miramos aquí y yo puedo ver a gente de tantos años que han estado aquí, ¿verdad? Amigos, hermanos cercanos, que han estado aquí con nosotros y que ahora no están en otros momentos. Pero Dios sigue reafirmando, sigo contando contigo, Boris. Mis promesas siguen siendo fieles, siguen siendo las mismas desde hace, no sé, ¿cuándo te convertiste, Boris? Ya ni lo sabe, Boris. 40 y tantos, o algunos de vosotros 50 y tantos, ¿verdad? Pero es otra vez, a veces yo leo, ¿no?, la de Enoch, ¿no?, que decía, yo estoy igual de la misma fuerza para conquistar la tierra. Yo a veces no me siento así, ¿vale? Pero es como, no me siento así, pero Dios sí siente así con nosotros y nos vuelve a decir, ¿recuerdas cuando me conociste, cuando tus ojos se abrieron a entender el perdón, la salvación que tenía para ti, cuando llenó nuestros huecos que nadie podía llenar y de pronto entendimos el amor, el perdón de Dios, el que tenía una vida para nosotros, el que realmente éramos aceptados tal y como éramos? Y cuando va pasando el tiempo parece que eso se nos va desgastando, pero sigue siendo real y sigue siendo verdadero hoy. Y el ministerio que te dio, las promesas, los versículos, aquello que sigue siendo real, eso no se ha desgastado. Y mucho más lo que aún queda por delante, y queda mucho por delante. Y no importa en qué etapa de la vida estemos cada uno, Dios sigue llamándonos a un conocimiento mejor de nosotros mismos, pero no ese autoconocimiento secular, ¿no? De que te dice, no, si te conoces mucho, ¿no? Y haces, no sé, me parece que no es ese tipo de autoconocimiento, es ese conocimiento a la luz de lo que Dios es y a la luz de lo que Él nos creó. No es a la luz de, no sé, porque no sé si había hecho, pero eso de, no, concéntrate y lo hacemos, no se trata de eso, no te podemos cambiar cosas así, sino el poderlo llevar al Señor, ¿verdad? Incluso en aquello que lo hemos intentado varias veces y no ha funcionado, o lo hemos intentado muchas veces y no ha funcionado, volverlo a llevar al Señor, decir, Señor, me siento así.
No puedo con esto, este trozo de la mochila llévala tú y luego me la devuelve cuando yo tenga más fuerza y poder tener esa honestidad, esa vulnerabilidad y esa humildad de ir delante del Señor, de seguir yendo una y otra vez delante del Señor. Y quería pasar a la última foto, que es un poquito más mona que esta. Y es, ¿qué sigue haciendo Dios en tu vida? ¿Qué sigue haciendo Dios? Porque sigue haciendo cosas nuevas, ¿no? Y la última, que es este versículo, ¿verdad?, de Isaías, que es: otra vez haré caminos en el desierto y ríos en soledad. Ese conocernos mejor, esa contribución única que cada uno de vosotros tiene y que es imprescindible, y ese aprendizaje continuo, porque no importa la edad que tengamos, Dios sigue enseñándonos cosas nuevas. Y hay una frase que me gusta mucho que dice: ¿qué es lo más difícil de la vida? ¿Qué pensáis que es lo más difícil de la vida? Vivirla, ¿verdad? Y como dice la Biblia, vivirla en abundancia. ¿Y cómo la vivimos en abundancia? Pues con manos abiertas a recibir del Señor aquello que Él tiene para nosotros, que sigue siendo lo mismo que Él cuando le conocimos y cuando sentimos esa vida nueva, que es cuando las palabras que nos sigue dando siguen siendo reales hoy. Y siguen pidiendo de nosotros ese continúa, persiste, ¿no? En el Camino de Santiago hay unos, es que le llaman mojones, ¿vale? Pero es como unas cosas así en el suelo, que unas piedras que indican el camino. Y hay trozos que no hay nada. Y entonces, yo que me pierdo mucho, cuando no veo ninguno me agobio porque dice: ay madre, ya me he perdido. Pero hay momentos de la vida, ¿verdad?, que no hay flecha. No hay flecha. Simplemente te toca seguir un paso tras otro paso. Y hay momentos que ves una flecha, ¿verdad?, una palabra del Señor muy clara, una convicción muy segura de lo que Él tiene para ti, y es genial. Pero hay otros momentos que simplemente persistimos porque confiamos en su soberanía. Y en este mundo cambiante, ¿verdad?, que tenemos mira, yo pensaba, el COVID, ¿verdad?, todo lo que nos produjo, todo lo que la que liamos, ahora resulta que ya no hay nada y ahora no sabemos qué vendrá mañana, y eso produce esos tiburones y esa inseguridad tan grande. Podemos seguir confiando que el Dios es ese Dios soberano que sigue sosteniendo nuestro futuro y que lo hizo y lo hará. Y que aunque ahora lo que podemos ver con nuestros ojos, como le pasaba a los discípulos, su vista de la vida y de lo que estaba pasando, incluso teniendo a Jesús al lado, era muy limitada, eso no limitaba a Dios para seguir haciendo lo que Él quería hacer. Y a mí me encanta la receta de pasos, ¿vale? Yo soy muy metódica, a mí me gusta paso 1, paso 2, paso 3. Pero resulta que con Dios eso de los pasos no funciona mucho. Entonces, ¿cuál es la receta? Pues esa intimidad con el Señor. Ese que decía Daniel: buscar a Dios y viviréis. Ese decir, se trata de religiosidad, no se trata de un sistema, se trata de una relación profunda con nuestro Salvador. Y no, como no os conozco a todos, no sé si todos tenéis esa relación con Dios. Si no la tenéis, os animo a tenerla. Y si la tenéis, y como ese hombre que ya está un poco desgastado en la barca, ha llegado un momento de decir: ay Señor, ¿y ahora cómo sigo? Es otra vez decir: Señor, te necesito. Te vuelvo a necesitar y necesito que tú seas real en mi vida y que provoques ese cambio real que yo no puedo provocar y que yo no sé. Y seguir teniendo esa expectativa de vida, de abrir las manos y decir: Señor, quiero todo lo que tú tienes para mí, sea lo que sea. No quiero conformarme con una vida corta, con una vida simplemente vivir, sino una vida en abundancia que el Señor tiene para nosotros. Y seguir pensando grande y soñando grande, porque Dios nos llama a eso, a renovar los sueños y expectativas que Él nos ha dado. Que dicen que los sueños, ¿no, verdad? Esos sueños no se trata que no están olvidados, simplemente están enterrados y van a florecer. Entonces, dejar que Él lo florezca en nosotros. Amén. Pues vamos a orar. Señor, gracias, Señor. Gracias que eres un Dios tan bueno, un Dios tan rico, soberano. Gracias, Señor, porque tu promesa es fiel y se cumple. Y tú has prometido, Señor, que tú harás caminos en el desierto y ríos en soledad. Señor, tú conoces nuestros desiertos, nuestras soledades, donde no vemos el camino, pero en medio de todo eso, Señor, aunque no veamos el camino,
Sabemos en quién hemos confiado y que tú eres el dueño, Señor, del camino. Tú eres Salvador, Redentor. Nos has redimido, nos has sanado, Señor, y lo sigues haciendo, dando capas y capas de sanidad, de libertad, de vida en abundancia, Señor. Gracias, Señor. Gracias por quién eres, Señor. Y gracias, Señor, por no desistir de nosotros, por seguir amándonos, afirmándonos y seguir encomendándonos, Señor, a que reflejemos tu luz, a que hagamos aquello que tú nos has llamado a hacer, y es proclamar lo que tú has hecho en nuestras vidas, como tú has sido fiel, como tú, Señor, sigues siendo fiel. Gracias, Señor, por esta iglesia. Gracias, Señor, por lo que has hecho, Señor, por lo que sigues haciendo y por lo que harás. Y porque no has acabado, Señor. Y gracias, Señor, que tu soberanía, Señor, va mucho más allá de nuestras limitaciones, Señor. Y Padre, entregamos también pues, nuestro quebrantamiento, nuestras preguntas sin respuestas, nuestras cansancio también a veces, para poder recibir de ti, Señor, esa agua fresca, Señor, esa renovación del interior, Señor, y que va y que fluye, Señor, al exterior. Gracias, Señor, que oramos confiando que tú lo harás, Señor, que tú lo has hecho en el pasado y que lo seguirás haciendo, Señor, en el futuro, Señor. Y queremos más y más, Señor, no solo enamorarnos de ti, Señor, sino caminar contigo, verte, obrar milagros, sanidades, libertaciones, Señor, en nuestras vidas y en las de los que están alrededor nuestra, Señor. Gracias, Señor, por tu fidelidad. En tu nombre.